¿Qué tal? Estamos aquí una vez más en Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. En esta oportunidad, la obra que voy a comentar es una mía que publiqué en 2014 y que me pareció, según la historia que voy a contar, un tema muy interesante y muy emotivo desde el punto de vista paternal. A la que me refiero es a Un pequeño mundo en la oscuridad, cuya trama e historia tiene que ver mucho con una realidad actual, social, pero sobre todo desde un punto de vista, como mencioné, paternal. Esta historia, dentro de sus avances y preámbulos de lo que se va contando según la narración, trata sobre un enfoque más que todo realista y en base a los sentimientos y emociones que se explora según el protagonista para poder controlar y ver y hacer frente a los infortunios que le van a permitir salir adelante a pesar del triste final que va a tener la historia. Cuenta la vida de un futbolista que pertenece a las filas de Melgar dentro del ámbito futbolístico peruano y es allí donde él se va a desarrollar, va a tener una preparación óptima y dentro del campeonato nacional descentralizado de aquella época, de 1995, según es el espacio temporal de la historia, eh, desarrolla un papel y una campaña muy óptima, tanto así que es aclamado, es alabado porque este personaje, quien es el goleador del equipo, logra grandes méritos, grandes hazañas dentro de la etapa del campeonato local. Y tanto así que mientras él va logrando grandes méritos y justamente clasifican a la Copa Libertadores, llega un momento clave en la historia también del Perú, que es el conflicto de 1995, como mencionó, cuando tuvo con Ecuador por la parte del territorio de Jaén Maynas en este conflicto que duró algunos meses. Y es ahí donde entra a tallar la vida de este personaje, quien como reserva del ejército peruano, es convocado y asiste a cumplir con su labor patriótica en este conflicto que se da en el norte del país. Y justamente deja al equipo melgariano campeón un pie para ir a la Copa Libertadores. Y justamente cuando él llega a la parte de la región que se le encomienda, que es la selva de la cordillera del Cóndor, y ahí conoce a muchas personas de bastantes estratos sociales con los que se involucra, quienes al comienzo no lo conocieron, luego lo reconocen por la labor futbolística que llevó ese año al campeonato, al equipo melgariano. Tiene amistades y justamente en alguna de esas escenas de confraternidad, de camaradería, logra entablar una gran amistad con ciertas personas que incluso en una noche están escuchando desde Montevideo al equipo Melgar, lidiando un encuentro con un equipo uruguayo. Es así que se da toda la historia y en una de esas etapas y unos hechos que se mencionan, eh, hay una emboscada, hay metralla, bombas entre ambos ejércitos, muchos muertos, muchos heridos, y él justamente recae en parte de esa historia, de esa hazaña y de esos eventos que se dieron en aquella época y que afectaron a muchos soldados. Y en aquella emboscada que él sufre, tiene una lesión muy grande en las piernas y ante la conmoción de las esquirlas y la expansión de las bombas queda inconsciente y cuando despierta justamente se encuentra en un hospital rodeado por enfermeras y no sabe qué le pasa porque no supo más de sí después de que quedó inconsciente. Entonces el personaje reacciona y ante la decepción y la mala noticia que le dan de que queda tullido porque ya no va a tener movimiento en las piernas, siente impotencia, dolor, rabia, coraje de sí mismo porque ya no va a poder ser lo que él quiso o siempre deseaba ser el futbolista de siempre porque después de este momento pensó retornar al fútbol, lo cual le va a ser imposible de acuerdo al problema que tiene con sus piernas. Es así que ante esa impotencia y esas pocas ganas de vivir, hay una enfermera que lo está atendiendo, se compadece de él y comienza a atenderlo de un modo especial, específico, con más cariño quizá, y entre ellos comienza a surgir un amor, un romance que los llega a unir y de alguna manera a enamorar. Es así que cuando él ya sale del hospital en Lima,
trata de recuperarse de este malestar que le ocasiona con el apoyo de esta enfermera y la rehabilitación que va a seguir lo hace en casa de esta enfermera que le va a permitir darle todo el apoyo posible al ver la incapacidad que tiene este personaje para poder sobrellevar todo el dolor que tiene. Y en medio de todo este avatar empieza a surgir un enamoramiento y un amor más profundo que los va uniendo y va a terminar en el matrimonio. De esta unión nace un pequeño que va a tener una ceguera de nacimiento. Y ante ese problema del pequeño, del niño o del bebé que nace, ellos no se amilanan, al contrario, ellos hacen lo posible por salir adelante como familia con el niño para que no le falte nada. Y es así que él trata de hacer rehabilitaciones durante mucho, mucho tiempo, pasan algunos años, el niño, el bebito va creciendo, se convierte en un niño, aún ciego, pero con el cariño que siente que tiene de sus padres. El personaje trata de rehabilitar y no puede, por más las fuerzas que le pone, las ganas y el empeño, hasta pensó en suicidarse. Sin embargo, escucha el llanto de su hijo y siente que ese llanto es de súplica, que le pide que no cometa ninguna locura, lo cual él al final desiste de su intención. Y así van pasando los meses, y ya cuando empieza a tener más fuerza y más rehabilitación en sus piernas, eh, ya con un bastón apoyándose y siente que hay más fortaleza en el momento de asentar los pies y la fuerza necesaria, decide buscar trabajo como futbolista en algunos clubes de Lima, los más conocidos, para ver si por la campaña y por el recuerdo que tienen de él pudieran darle una oportunidad. Va por el Municipal, quien estuvo de campaña por aquella época, va donde Cristal, va donde Alianza Lima y ninguno de ellos le abre la puerta, incluyendo el Sport Boys. Pero cuando llega a Universitario, este personaje controvertido también de aquella época, de 1995, el Gordo González, eh, le da la oportunidad, con cierta ironía, con cierto sarcasmo, a ver qué podía hacer ya para que no se sienta desalentado. Pero el personaje, con su empeño y su decisión en cada entrenamiento, le ponía mucho de sí, llevando a su pequeño, a un cieguito, a los entrenamientos donde él con un silbido se daba cuenta dónde estaba y su niño le decía, aquí estoy papá, en fin. Y mientras más gana le ponía, iba mejorando el rendimiento de sus piernas hasta que llega un momento determinado en el que logra hacer eso y comienza a desarrollar la campaña y hacer bastantes méritos, incluyendo varios goles, que es convocado al titularato de Universitario. Es así que va donde va a jugar varios encuentros locales, torneos de ida y vuelta como se acostumbra, y rinde muy bien. E incluso cuando llega donde uno de los encuentros con el Melgar, su ex equipo, y conoce a algunos de sus compañeros y algunos dirigentes que lo conocieron, se felicitan, se estrechan la mano, no con envidia ni resentimiento, al contrario, le desean lo mejor con admiración después de haberse repuesto del accidente que tuvo en el norte del país. En medio de todo esto, él resurge, comienza a hacer una gran campaña y llega como Universitario a la final del torneo descentralizado de aquella época. Y su esposa, la enfermera con quien estaba viviendo y tenía una familia armoniosa, para celebrar ese buen desempeño y esa rehabilitación que logró hacer, va al mercado de compras para hacer una merienda, una comida bien rica para que festejen todo este acontecimiento. Pero mientras está en el mercado hay un pequeño descuido y el pequeño sufre un accidente, lo cual lo hace morir por la gravedad de las lesiones. Ante esta noticia y él estando ya presto para jugar la final con Cristal, le llega esta desgracia y él, ante el infortunio, la desdicha y la impotencia en ese momento, minutos antes de salir a la cancha, piensa que lo va a hacer y va a llevar al campeonato a Universitario. Y es así, terminó el encuentro, logra llegar al campeonato, llega a la final, hace que Universitario sea el campeón para ir a la Copa Libertadores, pero decide retirarse del fútbol, aun cuando tiene ya en la mira contratos de equipos europeos que ya lo están llamando para que pueda participar allá, y él los rechaza toditos, no quiere saber nada, y cuando se está retirando después de que Universitario da la vuelta olímpica en tanta algarabía en el estadio, mira al cielo, cree ver en una nube el rostro de su hijo, quien le dice, aquí estoy papito, como siempre lo solía hacer cuando iba en los entrenamientos, y, y le dedica todo ese partido final. Es así que
termina la historia. Es una historia que mezcla un poco de historia nacional, algo que a mí me encanta cuando eh, narro o escribo una obra, ya sea cuento o novela. En algunas ocasiones mezclo lo que es la historia en el contexto cronológico, espacio-temporal de donde se desarrolla, al margen de los personajes y la caracterización de estos que yo defino cuando voy a escribir y desarrollar dicha historia. Es en ese momento cuando llega la cúspide de esta parte de la historia, donde la escena más importante y el clima de toda esta trama es el sentimiento paternal que se siente en ese momento, cuando tienes todo el poder de poder proteger a tu hijo y cuando el infortunio, la desdicha viene en medio, como en ese momento los sentimientos afloran de impotencia, de rabia, cuando la mente a veces no piensa y acorde a lo que uno decide y tiene una meta trazada, porque estas emociones son también tan fuertes y potentes en el ser humano que a veces no te permiten ir más adelante mientras están ahí involucradas e inmersas en tu pensamiento. Esa idea, esa finalidad es la que se desarrolla en esta trama y en este clima de la historia, lo cual permite entender que la obra en su totalidad, más que tomar los datos y las pinceladas históricas de este conflicto con Ecuador, toma la caracterización específica del personaje para definir cómo una persona, cualquiera que pudiera ser, puedan notar ese sentimiento ante la nostalgia, el cariño que puede tener a un hijo. Claro que aquí la historia tiene un vuelco y un final nefasto según lo que se desarrolla, pero queda claro que el sentimiento y esa pujanza y esa finalidad y esa fuerza que te da tener a tu lado a los hijos te permiten entender cómo una persona puede hacer eso por ellos, aunque tengas las comodidades o no, seas inválido o no, pero estás ahí tú para poder hacer lo que pudiera en base al ejemplo y a la enseñanza que puedan desarrollar un padre para este aspecto. Es una historia concreta, simple, cuya trama solo te conlleva a un solo punto final, que es la de la perseverancia para poder desarrollar y seguir adelante. Aun cuando los conflictos sociales, los conflictos políticos, los conflictos mmm, mancomunados de una y otra persona estén de por medio, pero la finalidad es la misma, salir adelante a pesar de las circunstancias. Claro que como menciono que en la obra al final el desenlace es terrible, pero aún así nos da la enseñanza y la finalidad de comprender cómo es el sentimiento de las personas cuando tienen que enfrentarse a situaciones, todos por el simple hecho, como menciono, de afrontar el cariño por el hijo que tanto uno ama. Es así que todo el discurso literario que se menciona va de uno y otro capítulo con ciertas tendencias de temporales de uno y otro momento y de otro a otro lado, de acuerdo al aspecto cronológico de la historia, en sus 8 capítulos que tiene esta novela corta. Pero aún así, el desarrollo siempre y tiene un vuelco único, que es, como menciono, la perseverancia. Espero que esta trama y este comentario que acabo de hacer de mi propia obra sea de interés y pueda gestar algún tipo de interés para poder leerla, si es que alguien o alguna persona desea hacerlo. Pueden escribir a mi página de YouTube, la cual estamos transmitiendo y la cual cada cierta temporada se desarrolla. Así es que, hasta otra oportunidad y si tienen algo que comentar, está la página para que puedan emitir sus comentarios. Hasta una nueva edición.